Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos analizando el escenario internacional y quedó, Walter, pendiente esta pregunta de cómo desde Europa se ve esta nueva etapa con la guerra dentro de Europa, con la invasión de Rusia a Ucrania y con, bueno, este postdivorcio con el Reino Unido que de alguna manera parece haber estado saldado ahora con esta nueva reinvención de Europa o con una nueva identidad a partir de la agresión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, la invasión rusa a Ucrania, lo que creo yo, una opinión muy personal, ha unificado el criterio en Europa donde cada uno pensaba lo que quería. ¿Por qué? Porque mientras Merkel fue la bandera europea, como lo hemos hablado antes, Europa tenía una línea de ruta, una ruta a seguir. Después de la renuncia de Merkel, en Europa no hay líderes, lo dijimos hace mucho tiempo atrás. Entonces, al no haber líderes, las opiniones de los países fuertes de Europa son diversas. Fíjate el problema, como hablamos hace un rato, el problema que tiene Macron adentro. Gracias a Dios, en Italia ganó Meloni, que está teniendo una política demasiado buena respecto a lo que había en Italia. En España, Sánchez es un equilibrista, un tiempista, un tipo que ha hecho a las alianzas justas para mantenerse en el poder, un progresismo bastante inteligente, el de Sánchez. El PP, que es el espejo de enfrente, hoy las figuras la tienen una segunda o tercera línea, no hay nadie que pueda competirle a Sánchez seriamente. Si él sigue manteniendo las alianzas, tal vez tenga su dolor de cabeza en el fuego interno que tiene dentro del PSOE y los aliados del PSOE, que son los que han creído... Ahí, Walter. Hay elecciones ahora en España en pocas semanas, ¿no? En pocas semanas. Pero no las presidenciales, no las presidenciales, las autonómicas y ese tipo de cosas. Así es. Ahora, volviendo a tu pregunta, la crisis de Ucrania y Rusia lo que ha hecho es que Europa se puso, lo ves en cualquier país, desde recepción de familias, mandar ayuda a Ucrania, armas a Ucrania, ha unificado lo que pasó post-Brexit con la ida de Reino Unido. Fíjate mismo Irlanda con la actitud que está teniendo Irlanda para recibiendo gente y todo, que con Ucrania. Ahora, ¿qué puede pasar si va a seguir Europa con este criterio? Y ya lleva una guerra que no se esperaba, lleva demasiado tiempo. Claro. Y es medio final abierto, porque nadie sabe hasta dónde va a llegar Rusia con esto. No se esperaba una guerra de tanto, ya llevamos más de un año. ¿Percibís que hay miedo a una escalada nuclear? Muchos funcionarios rusos permanentemente, amenazan con que esto puede terminar efectivamente con el uso de armas tácticas, con lo que sería algo realmente inédito, ¿no? Y sobre todo en Europa, el uso de armas nucleares en territorio europeo. ¿Percibís que eso es, digamos, visto como una amenaza creíble o ya pasó a un segundo plano? Yo creo que no es creíble. No es creíble, porque muchos intereses de los políticos rusos están en la propia Europa. Es cuestión de ver dónde están muchas familias de los propios jerarcas rusos. Muchos viven en Europa. Yo no creo en una escalada a ese nivel de tener como opción la opción nuclear. No. Yo quiero aclarar que yo en este caso discrepo en algo, y es que a mi juicio hay un entendimiento muy básico entre Estados Unidos y Rusia, donde Rusia le ha dejado claro en qué circunstancias inevitablemente va a usar armas nucleares. Yo creo que, por ejemplo, si atacan Kaliningrado, esta base militar. La base militar que está aislada, digamos, respecto a la parte continental del cuerpo de Rusia, o si Occidente entrega armas que están más allá de lo que Rusia está dispuesta a tolerar. Es decir, eso incluye los F-16, F-15. No puedo decirlo con absoluta certeza, pero indudablemente algo de eso hay, porque hay, por ejemplo, los mismos documentos del Pentágono muestran armas de largo alcance para que Ucrania pueda atacar territorio ruso adentro, de ninguna manera. Bueno, ahí me parece que porque, la atacan el territorio ruso adentro, yo que sé, Moscú,
Y bueno, ¿y Rusia por qué no te va a atacar con armas nucleares tácticas? Es decir, sí, pero Santiago, sería una escalada que hoy no está en los papeles. no, por eso, yo creo que no está en los papeles porque Occidente hay una raya que no cruza. Claro. Y como yo no creo que estas cosas ocurran solo por casualidad, creo que hay algún tipo de emisarios de alto nivel que se han juntado y han dicho, vos me tocas esto y yo me declaro libre para aquello. Porque la realidad es que no nos olvidemos que en este mundo no es verdad que las cosas que pasaron hace 40, 50 años o algo así ocurrieron hace 2000 años. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en 2 ciudades civiles y la única amenaza no era que Japón ganara la guerra o invadiera Estados Unidos, era que iban a morir más tropas americanas. Es decir, en algún momento Rusia podría decir, no quiero que mueran más rusos, ¡pum! Lo que pasa es que me parece que hay un acuerdo ahí para que eso no ocurra. Walter, mencionaste recién a Giorgia Meloni, que, bueno, lo hemos analizado varias veces aquí, ha sorprendido gratamente por su narrativa, por su discurso, por su personalidad, por su capacidad de resolver problemas, incluso de, bueno, ganar batallas internas en la centroderecha italiana. Tiene reconocimiento hasta de políticos progresistas, ¿no? De la propia Italia. Es decir, se ha convertido realmente en una figura interesante, singular, y se acaba de afirmar que, bueno, la cuestión de los refugiados, que Italia, como otros países de Europa, sufren permanentemente, pone de manifiesto que hay un fracaso en la política de la Unión Europea. ¿Coincidís con ella? ¿Esto requiere una nueva visión, políticas distintas? ¿La cuestión de los refugiados es vista en Europa como una prioridad? A ver, España e Italia tienen la misma problemática. El Mediterráneo tiene la misma problemática. Es peor que la frontera de Estados Unidos con México. Peor. La virtud de Meloni es que ella no ha traicionado a su propio votante. Sí, señor. Ella es una persona inteligente y no ha traicionado a quien depositó la confianza en Meloni. Entonces, que hoy hable de esto, y bueno, ella hablaba en la campaña de esto. Así es. Ella no ha traicionado dentro de la coalición de derecha al que la votó. Ahora, si hay una coordinación o si puede haber una coordinación para solucionar de raíz esto, yo creo que todavía no. España tiene su criterio, Italia ahora va a hacerle frente con esta nueva política que va a implementar respecto a la inmigración ilegal que está teniendo, porque el problema es la inmigración ilegal. ¿Cómo van a controlar esto? Hoy creo que todavía eso no está coordinado. Lo que sí podemos decir de Meloni es que quien depositó el voto en Meloni, Meloni no le está defraudando. Ella está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Ahora, esto pone de manifiesto que la Unión Europea, marcábamos antes, está como, bueno, de alguna manera revitalizada, curiosamente, ¿no? Nadie esperaba esto, ¿no? Como consecuencia de la invasión de Rusia-Ucrania, y al mismo tiempo encuentra límites en alguna dimensión de política pública, por ejemplo, la cuestión de las migraciones. ¿Es así? Sí. Bueno, en España hay un problema grande y todavía no hay límites, todavía no se han puesto límites a esto. Coméntanos qué pasa en España exactamente. Y en España, concretamente en el sur de España, es donde la inmigración masiva que está teniendo España hoy no tiene control. Así como vos tenés los balseros en América Latina yendo a Miami, en Cuba yendo a Miami, la cantidad de inmigración ilegal que recibe España no tiene control. Ahora hay una gran verdad, ¿no? La inmigración ilegal que está llegando a España e Italia es la que hace el trabajo que el español y el italiano no quieren hacer. Si vos no tenés a esa inmigración ilegal, nadie te junta la cosecha en Italia, nadie te junta la cosecha en España. Eso es un hecho que, en definitiva, ¿por qué? Porque la juventud no quiere hacer ese trabajo, la juventud italiana y la juventud española. Lo hace el inmigrante. Esto coincide curiosamente con relativamente altas tasas de desempleo juvenil, ¿verdad? Sí, mira, hay un español que dijo hace poco en una universidad una gran verdad. El español no consigue trabajo y va al paro. Más o menos lo mismo que pasa en Italia. El venezolano o latinoamericano que llega a las 48 horas está trabajando. Claro. El paro es el desempleo. El desempleo, exactamente. Allí la pregunta es, ¿esta migración es de origen subsahariano? ¿De dónde vienen estos migrantes? Sí, de ahí o del Sahel, de los yarauis, que son, en realidad, en su momento fueron colonia española, pero hoy son prácticamente apátridas. Sí, pero tienen pasaporte marroquí. Claro. Pero tampoco les habilita España el ingreso abierto. O sea, tiene que ingresar por una visa, es muy difícil obtener la visa. Ahora, es cierto que España se volvió un país cultural, étnicamente mucho más diverso de lo que era hasta hace 20 años, ¿verdad? Sí, bueno, lo ves en Madrid. ¿La migración de América Latina sigue siendo importante o en términos relativos es mucho más relevante la inmigración que viene
por estos refugiados o estos No. migrantes ilegales de África. Argentinos, venezolanos, ecuatorianos, masivamente. ¿Y notaste inmigración de Colombia, de países Sí. que están pasando por crisis importantes o por cambios de gobierno? En Colombia, Ecuador, la inmigración, los colombianos generalmente entran a través de un asilo. Claro. La figura es diferente a la migración argentina, uruguaya, o si querés, chilena, es diferente. No es tan grande como la cantidad de venezolanos que ingresan, pero sí, hay colombianos y hay muchísimos. Lo importante es que después jueguen para los equipos de fútbol de su país, como han pasado con Garnacho, ¿verdad? O Pérez en el caso argentino. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Walter, por acompañarnos. No, La verdad, un placer charlar contigo. Nos ayudaste a entender un poco qué está pasando en Europa. No se vayan, entonces volvemos en un ratito con más Poder y Dinero, el cuarto y último bloque de este programa. Gracias, Walter. Muy amable, gracias por la invitación.